Muchas gracias muchas gracias por hablar de mi padre y además creo que has hecho un estupendo encadenamiento de las distintas generaciones y los distintos alcances de la transmisión de las ideas de la libertad, por lo que te agradezco especialmente. Esta invitación para hablar de Hayek coincide también, has hablado de Road to Serfdom, de Camino a Servidumbre, pero coincide también con que estamos en el 50 aniversario de haber él recibido el Premio Nobel de Economía. En 1974, que lo recibió, predominaban las tendencias socialistas e intervencionistas. En Francia, por ejemplo, François Mitterrand había ganado la primera vuelta con más del 43% de los votos. En Portugal se producía un golpe de Estado izquierdista y en Argentina llegaba a la presidencia Isabel Perón, la viuda del dictador nacionalista y populista Juan Domingo Perón. En Camboya, el sanguinario Pol Pot estaba por acceder a la presidencia al año siguiente, y en el Perú, el gobierno militar del socialista nacionalista Juan Velasco Alvarado llegaba a su último año simplemente para dar pie a otro periodo de dictadura izquierdista. Es en este contexto que fue una verdadera sorpresa que le dieran el Premio Nobel de Economía a Friedrich von Hayek, aunque grafica la época más que nada el que le dieran el reconocimiento a Hayek junto a Gunnar Myrdal, quien alguna vez afirmó que, y lo cito entre comillas, la economía soviética no solo es una prueba contra lo que muchos escépticos han creído antes, de que una economía de comando socialista no solo puede funcionar, sino de que incluso puede prosperar. Myrdal no fue solo un defensor de la Unión Soviética y de la economía estatalmente planificada. Junto con su esposa, Alva Myrdal, una fundadora del feminismo de izquierda, sentaron las bases teóricas para el Estado benefactor en Suecia desde mediados de los años 30 hasta bien entrados los 70, o sea, justo el periodo en que recibe el premio Nobel. En el libro de ambos, de los esposos, Crisis de la cuestión demográfica de 1934, que por si acaso jamás ha sido traducido del sueco, por lo tanto muy poca gente lo conoce, ellos propusieron reformas sociales que reducían, por hablar del caso de la familia, la función paterna a la de mero proveedor, transfiriendo al Estado la función de criar y educar a los hijos desde la infancia. Ellos plantearon además medidas eugenésicas como el aborto y la esterilización forzosa para asegurarse de que los nacidos formaran parte de un stock de población de alta calidad. Ante la caída en ese entonces de las tasas de natalidad, ellos propiciaban que el Estado dirigiera a las familias a tener 3 hijos. Eso es lo que ellos creían que tenía que haber en cada familia. Bueno, y esto a cambio de subsidios para la vivienda, la salud pública, la alimentación escolar y bonos por hijos. Gunnar Myrdal obtuvo el Premio Nobel de Economía con Hayek en 1974, pero Alva Myrdal obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1982, lo cual habla de cuánto duró la influencia en estas tendencias de izquierda y tendencias estatalistas. Las reformas intervencionistas y de ingeniería social de los Myrdal no solo se aplicaron en la Suecia de los años 30 a los 70, sino también en buena parte de los estados europeos de los años 80 en adelante. Y hoy día eso tiene su reedición, por ejemplo, en España y tantos otros países de Europa. Por eso fue muy curioso y en realidad extraño que la Academia de Ciencias de Suecia hubiera reconocido a los dos economistas al mismo tiempo y por supuestamente las mismas razones. Cito a la academia, por sus innovadores trabajos sobre teoría monetaria y la teoría de los ciclos, así como por su penetrante análisis de la interdependencia de los factores económicos, sociales e institucionales. Es claro que esta elección dual fue un compromiso. Hayek es la antítesis de Myrdal. En su discurso, al recibir el Premio Nobel de Economía, Hayek insistió justamente en la crítica a la arrogante creencia de la economía como si fuera una ciencia física, como si fuera una ciencia exacta o una ciencia natural. Para él, al contrario, el carácter científico de la economía no tenía que ver con la posibilidad de cuantificación de las unidades analizadas, sino más bien con la comprehensión y la comprensión de los fenómenos esencialmente complejos
que conforman el hecho social. Las ciencias sociales, sostiene Hayek, se topan, por así decirlo, con su objeto de estudio en la forma de un cúmulo de elementos entrelazados que no aparecen prima facie, que más bien muchas veces suponemos, deducimos o entrevemos. El objeto de estudio de las ciencias naturales es de distinta naturaleza, tanto desde el punto de vista del fenómeno, y qué cosa es fenómeno en griego es taphainommenon, lo que aparece, como también desde el punto de vista de lo intrínseco de ese objeto. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. En el caso de la biología, percibimos la piel, que es un tejido, y solo por análisis y estudio de este fenómeno, o sea, esto que aparece, llegamos a deducir y conocer los elementos que lo componen, como son los folículos capilares, los fibroblastos, las estructuras de colágeno, las células, y finalmente podemos llegar hasta los átomos. Pero los átomos no son lo que aparece, eso es a lo que llegamos. Desde el punto de vista del entendimiento, ya no solo de la percepción, vamos del fenómeno complejo al fenómeno o elemento constitutivo individual. Estos elementos individuales se pueden aislar. Podemos luego medirlos y nos es posible medir luego el efecto de su combinación gracias a que cada elemento siempre se comportará de la misma manera. Una célula X reaccionará siempre de una manera Y ante el estímulo de un ácido Z en una cantidad Q. Eso va a suceder siempre. Pero en el caso de los fenómenos sociales, lo que vemos, aquello con lo que nos topamos, es más bien un aspecto individual de la realidad fenoménica, el elemento constitutivo del fenómeno social. Cuando compramos un lápiz, lo que la realidad ofrece a nuestra percepción y a nuestra inteligencia es un fenómeno individual. Este lápiz, este precio, esta transacción. Y a partir de estas apariciones individuales, deducimos o abstraemos realidades más complicadas, es decir, combinaciones complejas de elementos individuales simples. Deducimos, por ejemplo, la oferta, la demanda, la producción, de lápices, pero no es con lo que nos dimos primero. No se puede obviar, además, la diferencia fundamental en la naturaleza originaria del objeto de estudio. El que compra y el que vende, el que propone un precio y el que lo acepta o rechaza, es un ser humano, y los seres humanos no se comportan todos igual. Y de hecho, ni siquiera cada uno, cada ser humano, se va a conducir de la misma manera siempre y cada vez. Cada ser humano tiene valores, imaginaciones, percepciones, entendimientos y circunstancias ante las que valora los medios que cree más adecuados para lograr sus fines. Pero además, antes de eso, cada uno establece sus fines de distinta manera. Pero además y antes de eso, cada uno tiene una voluntad distinta para perseguir sus fines y un carácter, una personalidad distinta, con lo cual sus elecciones y decisiones se inscriben en marcos decisorios distintos, no solo entre diversos individuos, sino incluso en el mismo individuo en distintas circunstancias y momentos de su vida, de su situación. Situación que puede ser emocional, económica, ideológica, cultural, familiar, grupal, política, personal, etaria o generacional. En fin, situación distinta y particular en cada caso y en cada una de estas dimensiones y en sus peculiares momentos, circunstancias. En resumen, los seres humanos no somos ni átomos ni células que reaccionan siempre de la misma manera ante un mismo y determinado estímulo o reactivo. En su discurso de aceptación del premio Nobel, Hayek usa el ejemplo de la teoría macroeconómica del desempleo y la inflación. La visión cientista de la realidad económica, o sea, esta visión que pretende que la economía sea una ciencia, ¿no? Esta visión cientista hacía ver el paro, el desempleo, como una entidad individual y no compositiva, que reaccionaría ante el estímulo del incremento de la demanda global siempre de la misma manera y en la forma de una relación causal. La teoría macroeconómica vigente en los años 70, en efecto, adoptaba ecuaciones sobre las llamadas variables macroeconómicas, ignorando que éstas son solo compuestos colectivos construidos en la mente del observador a partir de abstracciones provenientes de elementos constitutivos no solo individuales, sino fundamentalmente humanos, es decir, elementos individuales distintos entre sí,
y en el tiempo, distintos incluso a sí mismos. El incremento de la demanda se basaba en el estímulo a la producción y al consumo a través de herramientas de política monetaria, es decir, a través de la intervención de los gobiernos. Estas teorías, como ustedes ven, resultaban muy atractivas para los políticos interesados por naturaleza en el aumento del poder y del poder de decidir en lugar de los ciudadanos. El cientismo es esa creencia en la infalibilidad del método de las ciencias naturales cuando se aplica mecánicamente y burdamente a las ciencias sociales. Hayek habla en su discurso de, comillas, aquellos que piensan que nuestro creciente poder de predicción y de control, aceptado generalmente como característica del avance científico, puede permitirnos, si lo aplicamos a los procesos sociales, modelarlos enteramente a nuestro placer. Uno de los mayores fraudes de la predicción cientista fue, para darles acá solamente un ejemplo, la publicación de un texto que se llamó Los límites del crecimiento, un informe del proyecto del Club de Roma sobre el futuro de la humanidad de 1972, 2 años antes del premio a Hayek y Myrdal. Los empresarios, políticos y científicos en torno a este Club de Roma anticipaban, preveían un agotamiento de los recursos, un crecimiento demográfico que decían ellos llevaría a la hambruna y a la mayor desigualdad. Hoy es un hecho que la población siguió creciendo, pero que también lo hizo el desarrollo, es un hecho que disminuyeron las tasas de analfabetismo, de pobreza y que mejoraron los servicios de salud, de educación y de sanidad, si hablamos a nivel de cifras mundiales. La tesis de estos pseudocientíficos era en realidad una intuición empírica, y los cito entre comillas. Nada puede crecer indefinidamente, decían, en un mundo finito. Pero solo la ciencia nos ha permitido pensar abstractamente e ir más allá de la evidencia inmediata, pero inmediatista. Sí se puede crecer indefinidamente en un mundo finito porque los recursos los crea el hombre, que tiene cada vez necesidades nuevas y nuevas formas de satisfacerlas, siempre que no sea obstruido por la política, el intervencionismo o la planificación estatal. En los fenómenos complejos no solo se da un número de variables muy alto, sino que además estas variables no son repetibles y no son constantes. Es por esa razón que, como dice Hayek, comillas, no podemos sustituir la información sobre los elementos individuales por una información estadística, cierro comillas, por lo que solo caben lo que él llama predicciones por modelo o por patrones, es decir, comillas de Hayek, predicciones de los atributos generales de las estructuras, pero sin que contengan afirmaciones específicas sobre los elementos individuales que componen dichas estructuras. La información sobre los precios y salarios, por ejemplo, no puede ser conocida en el momento en que se producen por ningún observador científico o en general por ninguna persona. El mercado, en general, comillas, se basa en un conocimiento de los hechos particulares, disperso en innumerables individuos, superior al que una persona determinada puede poseer. Eso dice Hayek. La pretensión de la planificación centralizada, en general de la planificación estatal, ha de fracasar cuantas veces se la quiera poner en práctica, porque se basa en la pretensión de que una persona o un grupo de personas puede conocer lo que millones de individuos van resolviendo en sus relaciones de interdependencia con otros millones de personas en millones y millones y millones de circunstancias disímiles y permanentemente cambiantes. Esto no quiere decir que no podamos hacer ciencia y que todo conocimiento nos esté vedado. Quiere decir más bien que el tipo de ciencia que pretende conocer los fenómenos complejos, como son los fenómenos de la economía, no es el tipo de ciencia predictiva, apodíctica y empírica. Es más bien un tipo de ciencia basada en la predicción de patrones de resultados, lógica y teórica. En su famoso discurso al recibir el premio Nobel, Hayek demuestra que esta ciencia, entre comillas, en la que se basaba más bien su compañero de premiación Gunnar Myrdal, no era ciencia, sino simple y llanamente charlatanería. Charlatanería capaz de apoyar proyectos de ingeniería social que usaban el aborto o la esterilización forzosa para, entre comillas, crear, moldear o determinar un orden social ideado en la cabeza del supuesto científico o en el consenso de los autoproclamados científicos que en realidad quieren gobernar a sus congéneres sin la para ellos tortuosa exigencia
de tener que debatir sus planteamientos para que sean o no elegidos democráticamente, con un mandato bajo la ley y bajo el derecho, por un tiempo determinado y con la posibilidad de ser sistemáticamente fiscalizados. Eso no quieren ellos. Ellos quieren que la ciencia, entre comillas, determine lo que a ellos les ocurre. Hoy han avanzado la tecnología y las ciencias físicas y naturales, pero en cuanto a la ciencia de las realidades humanas, poco es sin duda lo que hemos recorrido más allá de las luces con que Hayek alumbró el camino hace 50 años. Poco es lo avanzado, pero nunca será tarde, por supuesto, para recoger esa antorcha que tantas generaciones han querido olvidar. Depende, por supuesto, de las actuales generaciones que nos quedemos en el pasado o que retomemos la ilustración que de Hayek hemos y queremos heredar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Y bueno, quedamos con unos minutos todavía para poder hacer preguntas. Y hay una en particular bueno, quiero invitar a todos a hacer preguntas por escrito, por el chat, para que las pueda leer Federico e irlas contestando. Eh, pero quiero yo lanzar, mientras tanto, una pregunta. Y justamente ahora que mencionabas al terminar tu presentación sobre los avances, tenemos ahora el reto para algunos de la inteligencia artificial. Si bien Fritz von Hayek señala que en ninguna mente humana ni grupo de sabios puede absorber el conocimiento disperso en las sociedades, la inteligencia artificial es una probable amenaza, es un reto. ¿Podría la inteligencia artificial suplir esta toma de decisiones a través de una evaluación multifactorial de las opciones y las oportunidades de las personas? ¿Estaríamos condenados a esto, crees tú? No, 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 no. Yo creo que la inteligencia artificial lo que cambia es la velocidad de la transmisión de la información, pero no sustituye, ni puede sustituir, ni puede eh, convertirse en un ente omnicomprehensivo que esté en todo momento, en cada lugar, en cada individuo y en cada mente. La inteligencia artificial responde a unos programas que son desarrollados por los seres humanos, ¿no es cierto? Es una amenaza en otro sentido, es una amenaza por la falsificación que facilita, ¿no? Como toda innovación tecnológica puede ser usada para el bien o para el mal. Yo, por ejemplo, he visto unos usos de la inteligencia artificial haciendo con mi cara y mi voz y mi modulación, anuncios para unos medicamentos a favor para favorecer la próstata, ¿no? He visto una reproducción por inteligencia artificial de la presidenta Boluarte anunciando una inversión en bitcoins, que usted se va a hacer millonario y tanta cosa. Esas son falsificaciones, ¿no? Es como una moneda falsificada. La moneda es una herramienta que nos ha permitido un desarrollo increíble de la economía, pero la moneda falsificada, ¿qué es? Es una estafa y más bien ha impedido el progreso. Igual con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede usar para acelerar la velocidad de información que necesitamos, que requerimos y que ya ha sido programada. Por ejemplo, me ayudo muchísimo con la inteligencia artificial para traducciones, ¿no? Y lo que yo me demoraba una hora en traducir para mirar el contexto y ver esta palabra y los distintos significados, las acepciones y no sé qué, ahora lo hago en 5 minutos, ¿no? O sea, hago el mismo trabajo, pero en 5 minutos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica maravillosa que puede ser usada para el mal, pero nunca podrá sustituir a la realidad de los individuos tomando decisiones en este momento, ¿no? Tú puedes hacer preguntas hoy día al sistema de inteligencia artificial, ¿no? Eh, pero jamás te darán la respuesta de lo que pasa en la mente de los individuos, ni de un individuo, ni de los millones de individuos que están tomando decisiones en este momento. Gracias, Federico. Tenemos una pregunta y un comentario que creo que podría convertirse también en pregunta. La pregunta en específico, no sé si la puedes leer, es sobre el determinismo
de la ciencia en la actualidad, es lo que entiendo. Déjame ver ¿Qué los... ejemplos hay de determinismo científico hoy en día que están, digamos, de moda y que podrían ser, pues, un reto a nuestra comprensión de la sociedad? ejemplos de determinismo, dices. Ah, Sí, en la ciencia actual, que pueden ser un reto a nuestro desarrollo social, ¿no? Al desarrollo económico, de la sí, libertad sí, de sí, individuos. efectivamente hay una tendencia a, por ejemplo, mirar el determinismo genético, ahora que hay toda esta investigación del ADN, ¿no? Y la predisposición de la programación del ADN, por ejemplo, para predisposición a ciertas enfermedades, ¿no? O ciertos inclinaciones, ¿no? Vicios, etcétera, ¿no? Pero por más que nos acerquemos hasta donde yo he visto, ¿no? Por más que nos acerquemos, cada vez cerremos más el espacio de la posibilidad a ver, acá sí entro, ya entré a los chats. Eh, por más que nos acerquemos a la posibilidad o a las, reduciendo las opciones de libertad de los individuos a través de esta investigación biológica que se está haciendo, por ejemplo, siempre queda una puerta abierta y un camino abierto al tema de la libertad y de la imposibilidad predictiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las predisposiciones a las enfermedades, al cáncer, ¿no? Ojalá que eso avance y que podamos ayudar a las personas que tienen una predisposición diciéndole que tienes que evitar tal alimento, lo que fuera. Eso es como decir que si una dieta reduce tu libertad o no. Puedes hacer tu dieta si quieres, y eso no reduce tu libertad, porque más bien tú estás escogiendo hacer esa dieta, por poner ejemplo una dieta, ¿no? Y entonces, en esa medida también, la medicina es un campo de ensayo-error. Los médicos realmente no, por ejemplo, la medicina del cerebro, no tenemos nada, pues, o sea, es cero, ¿no? Sabemos algo bastante más que hace un siglo sobre las reacciones neuroquímicas y tal, pero no sabemos nada, ¿no? Y ojalá que avance el conocimiento, ¿no? Pero eso, como en el pasado avanzó el conocimiento, y sin embargo, en vez de reducir nuestras libertades, el avance de la ciencia y el avance de la tecnología más bien amplió nuestras libertades. Hoy día elegimos entre mucho más cantidad de cosas que podemos hacer que hace 100 años atrás o hace 200 años atrás, gracias a estos avances de la ciencia. Ciertamente, ciertamente. Y eso le ha complicado la vida a muchas personas también. Ya no sabemos qué decidir. Hay demasiado para escoger Así es, así es. No, en el mercado. hay una cosa que ustedes deben saber, ¿no? Cuando en Alemania tumbaron el muro, había alemanes del este que cuando entraban a las tiendas de Occidente, se quejaban de que había demasiados productos, demasiados variados. Yo estoy acostumbrado a coger A o B, ¿no? O sea, un yogur A y un yogur B y punto. Y se molestaban porque tenían que elegir y pensar, ¿no? Entonces, un ser humano sí puede ser llevado a la esclavitud mental. Y a los alemanes del este les costó y les sigue costando salir de ese esquema mental. Pero obviamente la libertad pues tiene estos riesgos y tiene estos desafíos que te obligan a desarrollar tu personalidad y tu seguridad sobre lo que quieres o no quieres, ¿no? Eso no se puede desarrollar si estamos bajo la opresión, bajo la esclavitud de escoger A y B, ¿no? Claro. Hay una pregunta en referencia a el 80% de la informalidad en el Perú. A ver si la... Y yo quisiera, ah, no, ya se me fue. La tenía hace un ratito. Ah, ya, sí. En este país con eh, 80% informales, ¿cómo entender la creencia del yo quisiera que socialismo la cuando está ligues, organizado? si es posible, con la visita que hizo Hayek al Perú, que coincidió con el fin de la dictadura militar de los 70, ¿no? Y el inicio del periodo democrático. Tengo entendido que Friedrich von Hayek estuvo en ese momento en el Perú y si la anécdota que recojo
es verdadera o no, espero lo sepas tú. Le mostraron, creo que desde el Sheraton, el centro de Lima, y él dijo, el futuro es esto. Y le estaban mostrando todos los informales que estaban frente al Palacio de Justicia, si no me equivoco. ¿Cómo ligar esta opción de la informalidad con la libertad económica, con el pensamiento de Hayek y su postura justamente a favor del libre intercambio? Sí, él, creo que lo que dijo, eso me lo contó Enrique Gersi, porque yo no estuve en en esa información sobre lo que dijo Hayek, es que él dijo eh, que eso se parecía a Londres del siglo XVIII, ¿no? O sea, digamos, cúmulo aparentemente caótico de compraventas de todo tipo de productos, de gente pugnando por el precio, por comprar, por vender, etcétera, ¿no? Claro, Londres del siglo XVIII evolucionó y cambió sobre la base de la formalización de los derechos de propiedad. En el momento en que se comienzan a reconocer los derechos de propiedad, se pueden también crear instrumentos de derecho extracontractual, ¿no? Como los seguros, qué sé yo, ¿no? Y eso beneficia tremendamente el comercio y la producción. El problema de la informalidad es que no es la informal no es una economía de mercado, porque la economía de mercado requiere los derechos de propiedad. Y en una economía informal no hay derecho de propiedad. Tú te puedes copiar del otro su producto y no pasa nada, ¿no? Tú puedes agarrar una calle y no pasa nada, te peleas con el fiscalizador y tal, pero te agarras la calle y la calle se supone que es un bien público, o sea, todos tenemos el mismo derecho, en teoría. Pero si yo me apropio de una parte del derecho, como esas casas, no sé si han visto en varios distritos de Lima, que extienden la escalera o una parte del patio sobre la vereda. Y el propietario de esa casa se apropió pues de una parte del terreno porque no pagó. Eso es informal, eso no es derecho de propiedad. Entonces, la informalidad es una buena base para llegar a una economía de mercado. Pero ojo con confundirse con que la economía informal es una economía de mercado. Hay mercado en la economía informal, pero no es una economía de mercado, porque una economía de mercado tiene que tener principalmente Estado de Derecho. Estado de Derecho o lo que Hayek llamaba libertad bajo la ley. No es libertad en el sentido abstracto de la palabra, en el éter, sino es libertad en los derechos que se asignan a cada persona y un sistema, como decía Adam Smith, siquiera tolerable de justicia. Si no hay sistema de justicia, tampoco hay mercado. Esto no va a resistir, ¿no? Lo que hay es quien lee el Far West, que no era mercado. Tú llegas con tu pistola y entonces tú te apropias de las cosas, ¿no? Eso de apropiarse de lo ajeno no es muy mercado, ¿no? Este, entonces, eh, el que haya una gran mayoría de informalidad es una buena noticia y no es tan buena noticia por el otro lado, ¿no? Se tiene que trabajar para que eso se convierta en una economía de mercado. Está a un paso, pero hay que convertirlo y para eso hay que establecer rigurosamente los derechos de propiedad y los derechos conexos con los derechos de propiedad. Bien. Creo que tenemos una pregunta más o dos. A ver, sí. En cuanto al... Ah, aquí hay una que tiene que ver con la inteligencia artificial nuevamente. Sí, Si afecta severamente el desenvolvimiento de los profesionales, ¿no? Eh, y si el uso excesivo de esta podría ser negativo, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. bueno, No sé si... ya Ya hablamos un habíamos poco, mencionado eso, ¿no? sí, mencionamos un poco eso. Eh, la inteligencia artificial obviamente va a producir desplazamientos, por ejemplo, en el campo laboral, porque cosas que hacíamos manualmente, ¿no? Van a pasar a ser hechos por programación. Como te decía, esto lo ha comentado creo que Oppenheimer, los traductores van a ver afectado su mundo, ¿no? Por decirte los traductores, ¿no? Porque
Claro, la traducción de inteligencia artificial no es exacta y hay que estar reinterpretando el contexto, ¿no? Y revisando, pero de verdad que ahorra mucho tiempo, ¿no? Cuando conocen las dos lenguas, digamos, ¿no? Eh, ahorra mucho tiempo. Y seguramente se va a ir perfeccionando y llegará un momento en que ya casi no haya que ni que revisar el contexto, pero sí ahorra mucho tiempo y ese desplazamiento, si bien lo sufren inicialmente los que trabajan en ese rubro y en otros rubros relacionados a inteligencia artificial, definitivamente lo que hace es desplazar esa mano de obra o esa cantidad de trabajo a otras áreas. No es que matemos a esas personas siguen existiendo. Lo que van a hacer es adaptar sus capacidades a las nuevas realidades, ¿no es cierto? Es lo mismo que sucedió con toda innovación tecnológica, ¿no? La llegada de los automóviles con motor a combustión obviamente desplazó a todas las personas que trabajaban guiando las carretas y las carrozas, ¿no? Obviamente mucha gente de ahí se quedó sin trabajo, pero ¿acaso desaparecieron? No, seguramente se desarrollaron otras actividades o por último se convirtieron en talleristas de las fábricas de motores de combustión, ¿cierto? O sea, la nueva tecnología abre las posibilidades a otras personas y obviamente le cierra el camino para que se readapte la persona que ha sido desplazada y cuya mano de obra, donde hay poco componente, digamos, en la medida en que haya menos componente de creatividad en su trabajo, va a ser desplazado por estos mecanismos de programación, ¿no? En la medida en que tu trabajo tenga un mayor componente de creatividad y de intervención personal, no va a ser reemplazado, ¿no? Y si tienes que adaptarte, te adaptas. Y todos nosotros hemos aprendido a usar la computadora. Me hubiera quedado pues con la máquina de escribir porque no me interesan las innovaciones, ¿no? Porque me están desplazando y me hubiera quedado retrasado, pues, ¿no? O sea, todos tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y eso es imparable, ¿no? La libertad justamente es la libertad de innovar en nuevas tecnologías. Me has hecho acordar un hecho vergonzoso. Yo me demoré casi 2 años en entender que si se malograba el hardware, no había que sacar algo de, el software, perdón, no había que sacar algo de la máquina. Decía, "Pero si se malogró, ¿por qué no lo sacan?" Yo pasé de la Claro, máquina de escribir de frente de la universidad a trabajar con claro. computadoras Y y otra vez, no terminaba yo de entender cómo apretando un teclado aquí, un papelito salía impreso por allá, y hay a dos muchas oficinas de que distancia. no tenemos que entender con tal de que nos funcione. Justamente Hayek Claro, habla de eso, ¿no? O sea, que la transmisión del conocimiento está incorporado en el sistema de mercado, ¿no? La información yo no tengo que conocerla en detalle, ¿no? Y hay el famoso caso del artículo de Leonard Reed, Yo el lápiz, ¿no? Donde dice que ni siquiera el presidente de la compañía de lápices sabe cómo fabricar un lápiz. Y en realidad no importa. Él lo que tiene que saber es combinar los factores de la producción que le permitan producir un lápiz, ¿no? Pero Elon Musk no sabe cómo hacer un carro, ¿cómo se llama? Con claro. energía eléctrica. No, no tiene que saberlo. O sea, ¿para qué? ¿No? Ni puede saberlo, ni tiene que saberlo. La información corre a través del mercado, ¿no? A través de la oferta y demanda de las distintas capacidades, ¿no? Y la coordinación maravillosa que hace el mercado de los conocimientos que tenemos todos de manera aislada. Ese yo el lápiz que fue escrito en los años 50 es vigente para hoy día, la tecnología de hoy día también. Tienes toda la razón, Federico. Te quiero agradecer nuevamente esta excelente hora, esta clase magistral que nos has brindado a todos nosotros y quizás rescatar el aporte de Friedrich von Hayek. ¿Qué crees tú podría ser el mensaje, dada la situación en la que estamos inmersos en el Perú hoy en día? ¿Qué crees que deberíamos de leer de Hayek más que nada? Sobre todo los jóvenes, los profesionales que recién egresan. ¿Por dónde entrar a Hayek? Esa es una buena pregunta. Mm, Siempre tiene que haber espacio para la libertad de explorar, ¿no? Y explorar es así como los exploradores que no saben a qué se van a enfrentar. A mí particularmente me gusta entrar a la literatura de Hayek a través de sus escritos de filosofía, ¿no? De repente no toda la gente sabe que Hayek ha tenido unos aportes importantísimos
en filosofía sobre las reglas, la percepción, la inteligibilidad, sobre, por ejemplo, acá la pretensión del conocimiento, sobre la epistemología, ¿no? Hayek es un sabio a la manera de John Locke, o sea, que podía escribir de economía, de filosofía, de humanidades, ¿no? Ahora, yo creo que alguien que está preocupado en formarse para ver y analizar y conocer las cosas que están sucediendo ahora, y yo creo que el primer libro probablemente que yo recomendaría es Los Fundamentos de la Libertad, que es un libro ambicioso, grande, pero que más o menos nos permite conocer la historia y las ideas de la libertad para enfrentar los ataques a la libertad que se han sucedido, ¿no? Sí, yo lo recomiendo mucho como una especie de texto de historia del derecho también, me parece. Claro, también. Porque, sobre Historia todo de- para los abogados y ciencias políticas, es un hilo conductor muy rico y sí. la potencia bibliográfica que tiene, porque tiene una serie de referencias. Bueno, siempre Hayek. En eh, lo que escriba va a tener una cantidad, porque no escribía una línea sin haber leído 300 millones de papers, ¿no? O de libros. Eso, ¿no? Porque, digamos, mi libro favorito de Hayek es Derecho, Legislación y Libertad, pero eso yo no lo recomiendo como inicio porque es bastante abstracto y hay que saber un poco de derecho y hay que saber un poco de filosofía, ¿no? Y de economía. Entonces, yo creo que ese es como un punto de llegada, más bien, ahora es un libro extraordinario, ¿no? Pero hay este librito ya que lo tengo acá, sobre el conocimiento, que es una publicación de Unión Editorial, con dos articulitos de Hayek, que creo que es una linda introducción a la parte más filosófica de Hayek, ¿no? Tiene el artículo El uso del conocimiento en la sociedad y el discurso del premio Nobel, que yo he citado mucho acá, que se llama La pretensión del conocimiento. Muchas gracias nuevamente, Federico, por todo este background. Eh, Gracias también a la institución American Economic Investigation Research, AIER, y su programa Bastiat, que en esta ocasión organizamos junto con el CIR, y a CITEL, Centro de Investigación y Estudios Legales, al Círculo de Estudios Ludwig von Mises, y a la publicación, a la editorial Liber Libertas, dirigida por nuestro querido amigo Vincent de Mortier y Walter Puelles. A todos ellos, a todos ustedes por asistir, les agradecemos la presencia en este homenaje a la libertad, dedicado en especial a Friedrich von Hayek el día de hoy. Y recordar también nuevamente a nuestro muy querido y extrañado don Arturo Salazar. Los dejo entonces y les prometemos que esta conferencia va a aparecer próximamente en redes porque ha sido grabada. Muchas gracias, Federico. Un gran abrazo y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muy buenas noches.